Septiembre es el mes internacional de la Biblia. En razón de que la primera Biblia completa en castellano se publicó el 26 de septiembre. Y también en el ámbito católico, en el mes de septiembre, Jerónimo Eusebio en el siglo IV terminó la traducción de la Vulgata latina. Así que hoy, 26 de septiembre del año 2018, damos inicio a la celebración iberoamericana y en los Estados Unidos de la primera Biblia completa en español. Hablemos de las paradojas y las contradicciones de la época y de las circunstancias que rodearon a la Biblia de Casiodoro. La primera paradoja es que la primera Biblia completa en español, no se pudo traducir, no se pudo imprimir en España. La primera Biblia en español se tuvo que hacer fuera de España. Recordemos que el español nace por allá entre el siglo X y XI de nuestra era. Las glosas de los textos bautismales, llamadas emilianenses, son el primer documento del español. Así que, por un lado, nuestro idioma está cumpliendo 1000 años. Ahora, nuestro idioma está cumpliendo 1000 años. Ese documento está guardado allá en un monasterio en San Miguel de la Cogolla. Pero otra paradoja es que si preguntamos a algún estudiante alemán quién tradujo su Biblia, él sabe. Si preguntamos a la mayoría de los hablantes del español quién tradujo la Biblia del español, no lo sabe. Así que hacía varios siglos, en tiempos de Casiodoro, hacía antes varios siglos, que ya se echaba en falta una Biblia, porque fundamentalmente había sido transmitida en latín. Ustedes escucharon Juan 14 en latín, y si solo hubieran escuchado eso, tal vez hubieran ido a su casa sin saber qué dice la Biblia. Pero no podía ser comprendida por el pueblo, que debía conformarse con catecismos, pinturas y con muchas leyendas. Pero el ser humano tiene estructuralmente hambre espiritual. La búsqueda de un Dios y de una experiencia más íntima con Dios. De esa necesidad surgieron movimientos disidentes como los cátaros y como los valdenses en el siglo XIII. Como estos movimientos fueron masacrados, como se estableció el Tribunal del Santo Oficio para acabar con los miles de valdenses y de cátaros, se consideró que como ellos habían traducido los evangelios, para evitar herejías, era preferible que el pueblo no tuviese la Biblia en su idioma. Se pensaba que eran mayores los males que podrían seguirse si la gente común y corriente pudiese tener acceso a la Biblia. Así que
El Sínodo de Tolosa en 1229 prohibió las Biblias en lenguas vernáculas. Edicto que fue confirmado por el Concilio de Tarragona en 1233, ordenando que las traducciones o porciones que se hubieran hecho y que estuviesen en las bibliotecas de universidades e iglesias fuesen quemadas. El edicto de Gregorio XI, el Papa, en 1375, prohibió también la Biblia para el pueblo. Los reyes católicos Isabel y Fernando, en 1492, promulgaron también un breve prohibiendo la Biblia para el pueblo. En ese mismo año, solamente en la ciudad de Salamanca, fueron quemadas públicamente 20 Biblias. Más adelante, en el Concilio de Trento también, se decidió que la gente, los legos, el pueblo, no eran aptos para recibir la Biblia. Y se publicó el Índice de los Libros Prohibidos en 1554 y otras ediciones en las que la Biblia en lenguas vernáculas, la Biblia en hebreo, encabezaban la lista de los libros prohibidos. Así que estamos en una época donde las personas no conocen de la Biblia, no pueden leer la Biblia. Si a esto añadimos que la mayor parte de la población no sabía leer y escribir. Sin embargo, en otras partes de España, al mismo tiempo, había una preocupación porque al menos partes de la Biblia estuviesen en manos de las personas. Tenemos así, por ejemplo, la primera Biblia o porción de la Biblia, paráfrasis bíblica en castellano, que se llamó La Fachenda de Ultramar y que es una especie de descripción de camino a la Tierra Santa que traduce al castellano muchos textos bíblicos. Tenemos también la Biblia romanceada en el siglo XIII de la Escuela de Traductores de Toledo, llamada también la Biblia alfonsina, y que formó parte de una grande y general historia del mundo de Alfonso el Sabio. Tenemos las traducciones del Marqués de Santillana o la de Bonifacio Ferrer al catalán. Tenemos una traducción del Antiguo Testamento al castellano hecha por un rabino llamado Moshe Rachel, que conocemos ahora como la Biblia de Alba. Todas estas que les estoy mencionando son Biblias anteriores a la invención de la imprenta. En 1452 se inventa la imprenta. Y el primer gran libro impreso en la historia del mundo es precisamente la Biblia de Gutenberg, pero estaba en latín. Hablando entonces de la Biblia en castellano, tendremos que hablar de algunos hombres que trabajaron en la traducción de porciones bíblicas o de la necesidad de traducir, como Antonio de Montesinos, Juan de Valdés, Luis Vives y Fray Luis de León. Juan de Valdés, humanista y reformado español, padre de la gramática castellana. El Nuevo Testamento finalmente fue traducido e impreso por primera vez por Francisco de Encinas en 1543 y revisado posteriormente por Juan Pérez de Pineda en 1556. Pero ninguna de estas Biblias era una Biblia completa.
muy importante en esta época y tenemos que considerarlo. En el Imperio Español vivían muchísimos judíos, pero desde el siglo XI comenzaron a ser perseguidos, forzados a bautizarse, a convertirse al catolicismo. En la zona de Cataluña y Aragón, muchos de ellos fueron linchados y asesinados. Algunos se bautizaban por temor a la persecución. Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de España, convenció a los reyes católicos que para engrandecer a la España era necesario expulsar a los moros y también expulsar a todos los judíos que no se quisieran convertir, que no se quisieran bautizar. Así que la fecha límite para bautizarse o salir del Imperio Español era el 10 de agosto de 1492. Muchos judíos se fueron de España. Algunos de ellos llegaron a Milán y después, expulsados de Milán, llegaron a Ferrara, donde tradujeron una vez más el Antiguo Testamento al ladino, que es una especie de hebreo español, llamada la Biblia de Ferrara. Muchos judíos se quedaron dentro de España, porque al salir no podían llevar dinero ni joyas. Así que prefirieron quedarse y bautizarse como católicos, pero seguir practicando en secreto la ley de Moisés. El Tribunal del Santo Oficio se dio cuenta de esto, y pues que ahora estaban bautizados, eran materia de inquisición y empezaron a ser vigilados. ¿De qué casas de los nuevos conversos o cristianos nuevos, como se les llamó? ¿De qué casas de los cristianos nuevos no salía humo en sábado? Cuando llegabas de sorpresa a una casa de estos llamados también marranos, podías descubrir que en su dieta se veían guardando las prescripciones alimentarias de lo puro y de lo impuro. Entonces eran llevados a las mazmorras de la Inquisición. Aquí en México tuvimos el caso de un hijo criado en un monasterio que tuvo que salir cuando su padre murió y se dio cuenta que el resto de la familia lavó el cadáver e hizo rezos en hebreo. Y entonces los denunció ante la Inquisición. Toda la familia Carvajal, fundadora de Monterrey, fue llevada a las prisiones de la Inquisición aquí en la plaza de Santo Domingo y la mayor parte de ellos fueron quemados. ¿Por qué es importante esto? Porque he de decir que la reforma en España tuvo una gran parte de apoyo de los conversos, es decir, de los judíos. Es probable que el propio Casiodoro de Reina tuviese ascendencia judía, aunque no se ha comprobado. Lo que es cierto es que su esposa era hija de Abraham de León, un judío, y que muchos protectores de los biblistas, incluso la familia adoptiva del editor de la Biblia políglota Regia, Arias Montano, eran judíos. Y que los judíos se identificaron inmediatamente con la Reforma porque ésta predicaba una religión de la interioridad, una religión del corazón. Lo importante no eran los ritos, los sacramentos, las peregrinaciones, las veladoras. Lo importante en realidad era el corazón. A esta búsqueda de la interioridad cristiana
al estilo de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, se le llamó el alumbradismo. Así que muchos de los primeros cristianos españoles fueron acusados de conversos o despreciados, incluso en otras naciones de Europa, incluso por otras iglesias protestantes, por su supuesta ascendencia judía, porque eran impuros de sangre. La lucha contra el judaísmo había evolucionado de una discriminación por diferencias religiosas a una discriminación de raza. Para poder participar en puestos nobles, uno tenía que demostrar pureza de sangre. Es que 4 generaciones arriba de nosotros no hubiese nadie judío en nuestra familia. Entonces, los primeros reformados españoles fueron acusados de conversos, de sangre contaminada y de alumbradistas. Lo cierto es que a esta búsqueda de una vida espiritual se añadió también la llegada del humanismo a España, especialmente con Erasmo de Rotterdam, que fue el primero que imprimió el Nuevo Testamento en griego, de donde la Biblia que usamos está traducida en el Nuevo Testamento. Erasmo de Rotterdam influyó en España con una cuestión que se llamó el humanismo cristiano. ¿Qué recupera el humanismo cristiano? Que el hombre es creación de Dios y por tanto tiene un valor. El hombre es imagen de Dios. El hombre es el objeto, la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz. Así que el ser humano sí es pecador, sí es miserable, pero al mismo tiempo, para Dios, el hombre ha recibido de Dios, ha recibido del sacrificio de Cristo un valor maravilloso. Y por tanto, el hombre, su libertad, su conducta, ocupan un lugar central. Igualmente el humanismo se burlaba de la corrupción de la iglesia. Erasmo escribió un libro que se llama Elogio, alabanza de la locura, donde con ironía señalaba los vicios de la sociedad y de la iglesia e invitaba a los creyentes a la lectura universal de la Biblia. Es decir, que todos deberíamos leer la Biblia, que los teólogos deberíamos leer la Biblia, que la iglesia debería volver a poner la Biblia en el centro. No en vano surgió un dicho que decía: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. En este contexto de alumbradismo, de conversos judíos y de humanistas cristianos, la Reforma también comenzó a llegar a España. Y esto desde el momento en que la reina Isabel había pedido que el propio clero católico se reformara de sus vicios. Se creó la Universidad Complutense. El cardenal Jiménez de Cisneros editó e imprimió por primera vez una Biblia en varios idiomas, la primera gran Biblia políglota complutense de Alcalá de Henares. Para ello tuvo que reunir hebraístas, helenistas, latinistas, expertos todos pues en Biblia. Resultado, muchos de ellos también conversos, que hubo un avivamiento de las letras bíblicas que, combinado con el deseo de interioridad espiritual, hizo que varios maestros de la Universidad de Alcalá de Henares se fueran a enseñar a Sevilla, a la universidad y a la catedral. Algunos de esos clérigos importantísimos fueron Constantino Ponce de la Fuente, el doctor Egidio, Bartolomé de Carranza. Comenzaron a predicar un mensaje cristocéntrico en la Catedral de Sevilla. Así que había un convento a las afueras que se llama
el convento de San Isidro del Campo, convento de la Orden de San Jerónimo. El abad del convento, García Arias, el monje más erudito, Casiodoro de Reina, y otro de sus amigos, Antonio del Corro, iban a escuchar las predicaciones a la catedral y encontraron a Cristo. Y empezaron a hablar de Cristo en el monasterio. Y pronto los casi 50 monjes que profesaban allí empezaron a dejar de lado las rutinas litúrgicas y ritualistas, la oración por los muertos, y en cambio utilizaron su tiempo en el estudio de la Biblia y en el trabajo manual. Y tomaron contacto con otros exiliados españoles que habían huido ya de la Inquisición, uno de ellos que ya mencioné, Juan Pérez de Pineda, que había revisado el Nuevo Testamento en español de Francisco de Encinas y que lo había publicado en Amberes, fuera de España. Para traer libros y Nuevos Testamentos a España, había que afrontar el riesgo de muerte, porque España había quedado ya bajo el dominio de la Contrarreforma, es decir, el movimiento que Roma había iniciado para sofocar la Reforma, lo que efectivamente hizo, por ejemplo, en Italia, Francia y España, ahogó la Reforma en sangre. Y a través de ese cáncer, que fue un cáncer para el propio clero, para la propia Iglesia Católica, que se llamó la Santa Inquisición. Traer libros luteranos o Biblias a España era ser aprendido y quemado. ¿Quién habría de llevar los Nuevos Testamentos en español a España? Nadie se atrevía. Un hombre delgado y bajito, Julián Hernández, a propósito, seudónimo que usó un gran escritor mexicano que fue José Emilio Pacheco. Julián Hernández, apodado Julianillo, tomó el riesgo. Escondió en toneles de vino los Nuevos Testamentos y cruzó los Pirineos. Y entre otros lugares llegó al convento de San Isidro del Campo. Entregó, sin embargo, un libro que se llama La imagen del anticristo a la persona equivocada, que lo denunció ante la Inquisición. Aprendido, Julián Hernández fue torturado. Esto despertó hizo que la Inquisición descubriera cuánto la Reforma estaba presente en Sevilla. Había iglesias en casas, se llamaba la iglesia chiquita. Había mucha gente que prestaba su casa para hacer reuniones cristianas. Los monjes del convento todos eran sospechosos. Cuando ellos se dieron cuenta que la Inquisición vendría por ellos, iniciaron un segundo exilio después de Pérez de Pineda. 12 monjes salieron de Sevilla en el año de 1557, uno de ellos Casiodoro de Reina, con rumbo a Ginebra, donde Juan Calvino gobernaba. Mientras tanto, la Inquisición aprendió familias. Entre 1559 y 1563, en la ciudad de Sevilla se realizaron 4 autos de fe. Eso suena bonito, pero ¿qué cosa es un auto de fe? Es que en la Plaza Mayor se reúnan las autoridades eclesiásticas y civiles, el rey y los notables más importantes, junto con todo el pueblo, para que todos presencien
a las personas que han de ser quemadas en la hoguera por herejes y así tengan temor de practicar la herejía. 800 procesados en la ciudad de Sevilla. Algunos abjuraron, otros murieron por la fe. Uno de ellos, llamado Juan Ponce de León, pasaba por el tablado donde se quemaban los mártires y sabía que un día él podía estar allí. Pero aún así siguió testificando y efectivamente murió quemado en el auto de fe. La casa de algunos cristianos, como una insigne mujer llamada Isabel de Baena, fue derribada, sembrada con sal, las posesiones confiscadas y por supuesto ella quemada. Los monjes que escaparon fueron quemados en efigie. Usted diría, ¿qué quiere decir eso? Quemaron un muñeco de paja con el nombre de ellos. Y uno dirá, bueno, pues si queman un muñeco, ¿cuál es el problema? El problema es que todas sus pertenencias estaban confiscadas y toda su familia también podía ser aprendida y ejecutada. Casiodoro de Reina llegó junto con otros monjes a la ciudad de Ginebra. Fue su decepción, porque en la ciudad de Ginebra el consejo, con la aprobación de Calvino, había quemado a un médico español llamado Miguel Servet, porque tenía diferencias doctrinales. Sabiendo Miguel Servet que tenía diferencias doctrinales, quiso ir a la iglesia en Ginebra a escuchar un sermón de Calvino. Ahí lo aprendieron y lo quemaron. Y Casiodoro de Reina es una persona que toda la vida sufrió persecución, pero es una persona que toda la vida predicó la tolerancia, que toda la vida junto con otros humanistas, como Sebastián Castellio, dijeron que los magistrados y los propios pastores no tenían derecho de quemar a nadie por convicciones o diferencias religiosas. Las diferencias con Calvino, con quien Casiodoro se había entrevistado para que le ayudase a publicar la Biblia en español, entrevista infructuosa, finalmente terminó también en la huida de Casiodoro de Ginebra con rumbo a Londres, junto con muchos otros cristianos españoles y franceses que huían de Ginebra, y los calvinistas le apodaron despectivamente el Moisés de los españoles. En Inglaterra comenzaba a gobernar la reina Isabel I, protestante. Así que ellos comenzaron a reunirse en Inglaterra, donde sin embargo el arzobispo de Canterbury no les autorizó una iglesia oficial hasta que no prepararan una confesión de fe. Casiodoro preparó una confesión de fe conciliadora, más bíblica que dogmática, más práctica que especulativa, tratando de conciliar las posturas luteranas con las posturas calvinistas, sobre todo en temas como la Cena del Señor, el bautismo infantil o el poder civil de los magistrados. Resultado, no lo quisieron ni los luteranos ni los calvinistas. Al mismo tiempo, la Inquisición, que estaba en muchos países en ese entonces, lo seguía persiguiendo. Tenía que regresarlo, como lo hizo con uno de sus colaboradores que se llamó Gaspar Zapata y que abjuró de la fe. Quería regresarlo a Sevilla y quemarlo. Por eso el embajador español en Londres, que se llamaba Álvaro de la Cuadra, infiltró la iglesia de Casiodoro de Reina, que cada día era más grande porque muchos se iban a escuchar sus predicaciones. No solamente la infiltró para aprender a algunos de ellos, también se levantaron murmuraciones, calumnias contra Casiodoro.
se le pagó a algunos agentes del gobierno español para afirmar que Casiodoro de Reina era sodomita, es decir, había pecado de homosexualidad, que había pecado de adulterio, que negaba la Trinidad y que la confesión de fe, la confesión hispánica, no era clara en muchos de sus puntos. Esto fue suficiente para que sus enemigos, sobre todo el pastor de Galars en Londres, lugarteniente de Calvino, aprovecharan la ocasión y se quejaran con el arzobispo. Le quitaron el templo que le habían prestado, le quitaron el estipendio que le daba la reina Isabel, lo destituyeron como pastor y le preparaban la muerte. Así que Casiodoro tuvo que huir a la ciudad de Estrasburgo, donde Martín Bucero era un reformador un poco más tolerante que los otros reformadores. Triste es decirlo, hermanos, no solo entre católicos y protestantes, sino entre protestantes unos con otros, también nos hemos perseguido, también nos hemos dado muerte en una cosa que se llama el odium theologicum. ¿Usted entiende lo que es eso? Sin embargo, el resto de la vida de Casiodoro fue seguir huyendo de ciudad en ciudad. Basilea, Frankfurt, Estrasburgo, siempre escondiéndose de la Inquisición. En una ocasión su mujer tuvo que escapar disfrazada de marinero porque él logró sacar de España a sus padres. Luego se casó y luego a sus hijos. Ahí está, gracias. En ese periplo, en ese huir de un lugar a otro, y a lo largo de unos 12 años de trabajo, Casiodoro de Reina completó la traducción de la Biblia al castellano. Un judío converso, rico mercader de Holanda, llamado Marcos Pérez, financió la publicación de la primera Biblia completa en español, conocida como Biblia del Oso. El 26 de septiembre de 1569 se tiraron 2.600 ejemplares. La mayoría, al ser perseguidos y confiscados, fueron destruidos o quemados. De los más o menos 30 ejemplares que quedan en el mundo, tiene usted allí uno de ellos. Y como Casiodoro no le puso el nombre, no le puso su nombre porque el propósito es que esa Biblia que se publicó fuera de España, en Suiza, en Basilea, llegara a España. La gran preocupación de Casiodoro era por sus paisanos, para que ellos recibieran la Sagrada Escritura. Si su nombre estaba ya en la lista de los libros prohibidos, él no quiso ponerle su nombre a la Biblia. Solamente después del prólogo pone dos iniciales, CR. Sin embargo, alguno que otro ejemplar después lo llegó a dedicar con su firma autógrafa. Es el caso del ejemplar que tenemos aquí. Tiene la firma autógrafa de Casiodoro de Reina. ¿Por qué le llamamos Biblia del Oso? Porque en aquella primera edición, en la portada hay un emblema tipográfico de un oso parado frente a un árbol hendido por un mazo, del cual sale la miel de un panal y el oso está comiendo la miel de ese panal. En realidad, ese emblema fue de un impresor llamado Martin Wiener, utilizado por el primer impresor que iba a hacer la Biblia del Oso, pero que no la hizo finalmente, murió. Pero ese emblema se quedó. ¿Qué significaba en sus orígenes?
No sabemos. Pero ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Recuerda aquel salmo que dice: más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca? ¿No era España un imperio en decadencia como ese árbol tronchado del emblema? ¿No era hendido por un mazo que lo destruía? Sin embargo, la palabra de Dios, un panal de miel, que esas abejitas que vuelan alrededor representando a los que se esfuerzan por traducir la Biblia, podrían proveer. Así que, debido a esa impresión, se le llamó Biblia del oso. No siempre se pudo poner la portada de la Biblia del oso porque al ser perseguida se tuvo que cambiar a veces por la imagen de un unicornio, de un Pegaso, o a veces se tuvo que cambiar por la portada de un diccionario para pasar desapercibida. Voy a ir cerrando. Esta Biblia además iniciaba con una cita de las conclusiones del Concilio de Trento, en donde se dejaba una salvedad pequeña de que una Biblia aprobada por el obispo, que no tuviese errores, podría llegar a publicarse. Y Casiodoro lo colocó en la primera página. Esta Biblia también contenía los libros deuterocanónicos, porque estaba dirigida precisamente a un pueblo católico, y el propósito es que ese pueblo leyera la Biblia. Casiodoro tradujo del texto hebreo y del texto griego, y lo hizo con una gran fidelidad. Es una Biblia que en el lenguaje castellano se hizo en el mejor tiempo, en el siglo de oro de las letras castellanas. Y aunque se hizo unos 40 años antes que el Quijote, hoy es muy desconocida, precisamente porque fue escondida, destruida, prohibida. En la América Latina, como en España, esta Biblia fue prohibida durante más de 400 años. Nuestro pueblo no pudo desarrollarse durante varios siglos con una Biblia en la mano. Por eso es tan importante hoy que celebremos, que a partir del día de hoy y todo el año que viene podamos motivar a cada iglesia local, a cada seminario, a cada denominación, a cada gobierno, a cada entidad cultural, a cada academia de la lengua española en cada país, para que celebremos una obra cumbre de la literatura castellana, en el sentido estético, insuperable hasta el día de hoy, pero que también el pueblo, que durante más de 4 siglos no tuvo acceso a esta Biblia, hoy se interese por ella, la conozca en una sociedad en la que vamos en una debacle moral, de inversión de valores, de relativismo hacia el caos. Necesitamos regresar al libro fundante de la civilización y de la cultura de Occidente. Una obra que se ha dejado fuera muchas veces de las bibliotecas, de las universidades y de muchas librerías, que se ha dejado fuera de la cultura de la persona, de los medios masivos de comunicación. Pero solo volviendo a esta obra tendríamos esperanza de volver a levantarnos, de volver a entender lo que sea la justicia, la fidelidad, la misericordia, el amor. Muchos de nuestros queridos hermanos que tienen esta Biblia en su mano no saben nada de su historia, no saben nada de Casiodoro de Reina. Durante varios siglos también se pensó que era de Cipriano de Valera. No, es de Casiodoro de Reina. Por si fuera poco, algunos sectores
cristianos hoy la denostan, hablan mal de ella sin conocerla. Hoy tenemos muchas revisiones, muchas versiones de la Biblia del oso, pero la esencia no se ha perdido. La esencia de la palabra sigue siendo la misma. Por eso yo les invito para que esta reunión no sea una especie de clausura de la celebración, sino precisamente el inicio de más de un año de celebraciones iberoamericanas de la Biblia del oso, en donde nuestra última meta es celebrar una lengua que es la segunda más hablada en el mundo, con más de 500 millones de personas. Una lengua que será hablada por más de 50 millones de personas en pocos años en los Estados Unidos. Una lengua que, como toda lengua, es vehículo de muchas cosas en los planos de la economía, de la sociedad, de la política, pero que nosotros queremos que vuelva a ser una lengua vehículo de la vida espiritual. Una lengua que se vuelva a nutrir y a enriquecer de la Sagrada Escritura. Por supuesto, no solo es la única traducción, hoy tenemos muchas traducciones y es bueno consultar muchas traducciones, pero un lugar en la historia que nada podrá ocupar ni desplazar es la maravillosa Biblia de Casiodoro de Reina, motivo de nuestra gratitud y de nuestra celebración, pero también del compromiso. Si Casiodoro estuvo dispuesto a sufrir pobrezas, huidas, miserias, enfermedades, todo con el afán de poner la Sagrada Escritura en las manos de todas las personas, usted y yo no podemos hacer menos. Usted y yo, todos absolutamente aquí, tenemos un llamado y una responsabilidad de poner toda nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros recursos para que la palabra, la Sagrada Escritura, llegue a todos.